Hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de algo realmente importante, algo que ha tocado la vida de muchísimas personas, y que además, una figura tan querida como Demet Özdemir ha decidido compartir con el mundo de una manera muy valiente. Vamos a desentrañar cómo ella, en un momento de su vida, sintió que la sombra de la depresión se cernía sobre ella, y lo más importante, las estrategias, las lecciones y el camino que le permitieron salir adelante. Prepárense porque este es un tema que nos toca a todos, directa o indirectamente, y creo que las experiencias de personas como Demet pueden ser una luz de esperanza y una guía invaluable para muchos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Sé que el título puede sonar un poco delicado, pero la verdad es que la honestidad sobre estos temas es lo que nos permite romper estigmas y, sobre todo, ayudarnos mutuamente. Demet Özdemir, a quien conocemos por su talento en pantalla, por su carisma innegable, ha abierto una ventana a una experiencia muy personal y humana, la lucha contra la depresión. Y cuando una figura pública de su calibre se atreve a compartir esto, el impacto es enorme. No se trata solo de su vida, sino de la posibilidad de que sus palabras resuenen en alguien que está pasando por algo similar y se sienta menos solo. La depresión no distingue entre fama, éxito o belleza. Es una condición de salud mental que puede afectar a cualquiera, en cualquier momento. Y lo fascinante de la historia de Demet es precisamente su apertura para hablar de las dificultades que enfrentó, y cómo, paso a paso, encontró la manera de reencontrarse consigo misma y con la luz. Ella misma ha relatado que hubo momentos en los que se sintió completamente perdida, sin ganas de hacer nada, con una pesadez emocional que era difícil de sacudirse. Imaginen esa sensación, esa apatía que se instala y no te deja disfrutar de las cosas que antes amabas. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues puede ser de muchas maneras. A veces es esa tristeza profunda que no se va, otras veces es una irritabilidad constante, una fatiga abrumadora que no desaparece ni con el descanso, o incluso problemas para concentrarse y tomar decisiones. Demet ha sido muy clara en que no fue un proceso fácil ni rápido. No hubo una solución mágica de la noche a la mañana. Fue un camino de autodescubrimiento, de valentía para buscar ayuda y de perseverancia para aplicar las herramientas que encontraba en su camino. Una de las cosas que más admiro de su testimonio es que no se centró únicamente en la enfermedad, sino en la recuperación y en las estrategias que implementó. Ella ha hablado de la importancia de hablar. Sí, tan simple como eso, pero a veces lo más difícil. Guardarnos nuestros sentimientos, pretender que todo está bien, puede ser el mayor obstáculo. Demet comprendió que compartir su carga, hablar con personas de confianza, ya fuera amigos, familia o profesionales, fue un primer paso crucial. Al verbalizar lo que sentía, al sacar esos pensamientos oscuros de su mente y ponerlos en palabras, empezó a despojarlos de su poder. Y aquí es donde entra la parte que a mí me parece más reveladora y útil para todos nosotros, las acciones concretas. Porque la teoría está muy bien, pero la práctica es lo que nos saca del pozo. Demet ha mencionado que el ejercicio físico fue un pilar fundamental en su recuperación. Sé que cuando uno está deprimido, la idea de hacer cualquier cosa, y mucho menos ejercicio, suena casi imposible. El cuerpo se siente pesado, la energía es mínima. Pero ella entendió que aunque fuera un esfuerzo titánico, mover el cuerpo liberaba endorfinas, esas sustancias químicas que nuestro cerebro produce para hacernos sentir bien. Pequeños pasos como una caminata corta al aire libre, empezar con ejercicios suaves en casa, o incluso bailar su música favorita, pudieron marcar una gran diferencia. No se trata de correr una maratón al día siguiente, sino de comprometerse con un movimiento mínimo que con el tiempo, construye una base de energía y bienestar. Otro aspecto que ella ha resaltado es la conexión con la naturaleza. Salir al aire libre, sentir el sol en la piel, escuchar el canto de los pájaros, ver los árboles, de estas experiencias simples pero profundas tienen un efecto sanador increíble. La naturaleza nos recuerda que hay un mundo más allá de nuestras preocupaciones internas, un ciclo de vida que sigue su curso, y que nosotros también formamos parte de él. La sensación de paz y tranquilidad que puede aportar una tarde en un parque o un paseo por la playa es inmensurable. La alimentación también jugó un papel importante. Demet ha hablado de la necesidad de nutrir su cuerpo de manera saludable, de elegir alimentos que le dieran energía y vitalidad en
lugar de aquellos que la hacían sentir más letárgica. A veces cuando estamos tristes, recurrimos a comidas poco saludables, azucaradas o procesadas, que a corto plazo nos dan una sensación de placer, pero a la larga nos dejan más agotados. Cuidar lo que comemos es una forma de autocuidado, de demostrarle a nuestro cuerpo que nos importa y que queremos que funcione de la mejor manera posible. Y por supuesto, y esto es algo que no podemos pasar por alto, la ayuda profesional. Demet Özdemir, como muchas personas que se recuperan de la depresión, no dudó en buscar el apoyo de terapeutas y profesionales de la salud mental. Es fundamental entender que la depresión es una enfermedad, y como tal, requiere de un tratamiento especializado. La terapia, ya sea individual, grupal o incluso medicación en algunos casos, puede proporcionar las herramientas necesarias para comprender las raíces de la depresión, aprender a manejar los pensamientos negativos y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. No hay nada de qué avergonzarse en buscar ayuda. Al contrario, es un acto de valentía y de amor propio. Ella también ha enfatizado la importancia de la paciencia y la autocompasión. La recuperación no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que sientas que has retrocedido, y es ahí donde la autocompasión entra en juego. En lugar de culparte o juzgarte por esos momentos difíciles, es vital tratarte con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerías a un amigo que está pasando por lo mismo. Entender que estos altibajos son parte del proceso, y que cada día es una nueva oportunidad para seguir avanzando. Demet Özdemir también ha hablado de la importancia de la creatividad y de encontrar actividades que le apasionen. A veces la depresión nos roba el interés en las cosas que antes disfrutábamos. Recuperar esos hobbies o descubrir nuevas pasiones puede ser una forma poderosa de reconectar con la vida. Ya sea pintar, escribir, tocar un instrumento, cocinar, jardinear, o cualquier otra cosa que despierte tu chispa interior, dedicar tiempo a estas actividades puede ser un bálsamo para el alma. Son momentos en los que uno puede expresarse libremente sin presiones ni juicios, y simplemente disfrutar del placer de crear. Es fascinante cómo su experiencia nos enseña que la fortaleza no reside en no caer, sino en levantarse una y otra vez, y en aprender de cada caída. La depresión puede parecer un laberinto oscuro, pero existen salidas, y a menudo, esas salidas están dentro de nosotros mismos, en nuestra capacidad de resiliencia, en nuestra voluntad de buscar ayuda y en nuestra determinación de reconstruir nuestra vida paso a paso. Además, su ejemplo nos anima a observar las señales en nosotros mismos y en nuestros seres queridos. A veces, por miedo o por desconocimiento, ignoramos los síntomas de la depresión. Pero al escuchar testimonios como el de Demet, podemos estar más alerta, más dispuestos a ofrecer nuestro apoyo, o a buscarlo si lo necesitamos. Un oído atento, una palabra de aliento, un abrazo sincero, a veces, eso es todo lo que una persona necesita para sentirse un poco menos sola en su lucha. Y hablando de luchar, la batalla contra la depresión es una batalla que se libra día a día. No es una guerra que se gana de una vez por todas, sino un proceso continuo de cuidado personal, de autoconocimiento y de adaptación. La clave está en no rendirse, en seguir buscando lo que funciona para uno, y en recordar que no estamos solos. El hecho de que Demet Özdemir, una persona con una vida aparentemente perfecta a ojos del público, haya pasado por esto y haya decidido compartirlo, es un testimonio poderoso de la universalidad de estas experiencias. Así que si estás pasando por un momento difícil, si sientes que la tristeza te abruma, quiero que sepas que no estás solo. La historia de Demet es un faro de esperanza. No te desanimes. Busca ayuda, habla con alguien, cuida tu cuerpo, nutre tu alma. Pequeños pasos, pero constantes, pueden llevarte a la luz. Y si tú conoces a alguien que está luchando, sé ese apoyo, sé esa mano tendida. A veces el simple hecho de saber que alguien se preocupa puede marcar una gran diferencia. Para resumir, la experiencia de Demet Özdemir nos enseña que la depresión es una condición seria pero superable. Sus claves para vencerla incluyen la importancia de hablar y compartir, el poder del ejercicio físico y la conexión con la naturaleza, una alimentación saludable, el apoyo profesional de terapeutas, la paciencia y la autocompasión, y la búsqueda de actividades creativas y apasionantes. Son lecciones valiosas que todos podemos incorporar en nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo tan especial. Espero que las palabras de Demet y la forma en que hemos abordado este tema les hayan sido de utilidad y les hayan inspirado de alguna manera. Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo.
¿Han pasado por algo similar? ¿UE con acento estrategias les han funcionado? Compartir nuestras historias nos hace más fuertes a todos. Y si este vídeo les pareció importante y les aportó valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir formando parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.